Mi primera oración hoy fue: Puerto Rico experimenta la guerra ideológica de desinformación y bulos más grande en la historia y se va a poner peor. La prensa en Puerto Rico es un ejército al servicio del independentismo. No le quepa la menor duda. Son fuerzas armadas de desinformación y bulos. Ante el colapso de los partidos que pudieran hacerle sombra al PNP, la prensa ha sido llamada a primera fila. Hoy el tema de Luma se convirtió, tal como lo habíamos anticipado, en metralla de guerra. Y lo que le ha caído a Jennifer González ha sido la salsa y el guayacán. El vocero: tema energético define las campañas. Primera hora, portada: llueven críticas a Jennifer González. Irá para adelante con el sal de energía. Metro saca el flip-flop. Y Noticel: Jesús Manuel dice que cancelar el contrato a Luma le costará menos al pueblo. Esa es la escena. Pero hay una historia detrás de la historia, como siempre, y todas están conectadas. La portada del Nuevo Día, que de los ingresos de los partidos y de los candidatos, explica el por qué los guerrilleros de la prensa se han tenido que tirar desfachatadamente a inventárselas y hacer la guerra contra el PNP. Desigual la lucha por los recaudos. El titular es el primer bulo. La lucha por recaudos es igual siempre. Todo el mundo está en plena libertad de recaudar lo que pueda recaudar y se aplican las mismas reglas en términos de donativos, tope, informe y todo lo que hay. De manera que no hay nada de desigual. Eso es parte de los embusteros de la familia Ferrer Rangel, que le quieren llevar a ustedes que de alguna manera Jennifer González también y el PNP están robándose la elección. ¿Cuál es el bottom line? Conforme a los números del Contralor Electoral, el Partido Popular, según dice el periódico, con severas limitaciones de financiamiento. Jennifer González, siguiendo las reglas de la ley, ha levantado 2 millones de dólares, no va a tener ningún problema en levantar 5 millones de dólares y bajo las reglas de pareo que le acaba de explicar Vanessa Santo Domingo con Carmen, tendría 10 millones a su disposición. El PIB se acogió a la regla de 4-1, siempre y cuando no levante más de 1 millón. Es decir, el PIB tiene 350,000 dólares entre Dalmau y el partido, y esos 350,000 dólares van a llegar sin ningún problema al millón y se lo parean. Va a tener 4 millones de dólares versus 10 millones de Jennifer González. Entre 3 y 4. El Partido Popular y Jesús Manuel Ortiz cometió el terrible error de pensar de que iba a recibir más de 1 millón de dólares en donativos su partido y por lo tanto se acogió a la regla del 1-1. Pero al día de hoy no puja. En totalidad tiene 131,000 dólares entre partido y él. Eso quiere decir que el Partido Popular lo más que puede pujar es mucho menos de 1 millón, pero como se acogió a la regla del 1-1, lo que va a recibir es 2 millones, a lo sumo. Es decir, está quebrado. Quebrado. Javier Jiménez no le tengo que decir, 2,000 pesos es lo que tiene.
Y el Partido Popular tiene la percepción de perdedor y debilidad conforme a lo que nos dicen las escuelas, lo que dice la historia. Como les dije, todas las portadas están hilvanadas. Las portadas de Luma y la orgía de Luma, de las noticias de Luma, están conectadas a esta razón, de que no hay dinero de la oposición. Y me toca a mí traerle las malas noticias del Partido Popular. Es que, ¿por qué se secó el Partido Popular? ¿Por qué el partido de los industriales, de los grandes intereses, de las 936, el partido de los mogules, no logra recaudar arriba de $100 y pico mil? La razón es sencilla. Yo le di a mi tecla mágica aquí en la computadora. Puse Partido Popular. Enero al día de hoy. Este año nada más, las noticias, no tengo que ir 4 años porque si no estaría aquí 5 horas. Le explica el porqué. El Partido Popular ha sido objeto de la corrupción municipal más grande que se ha dado aquí en mucho, mucho tiempo. La peste a la corrupción. Guillito Rodríguez, Luis Irizarry Pavón, Karilyn Bonilla, que tiene 20,000 pesos en multas de ética, Tito Ramírez, Ángel González, Julio Roldán, y en ningún caso, como dice muy bien el tiburón hoy, han podido resolver el problema. Este año nada más. Han tenido blandenguería con los corruptos. De manera que su postura, su posición moral se cayó. Está quebrado moralmente. El Partido Popular ha sido una inconsecuencia legislativa. Proyectos populistas, vistas politiqueras, obstrucción de nombramientos. Perdieron, como les digo, no eliminaron el impuesto de inventario, no resolvieron la crisis de municipios, no crearon incentivos para repatriar a los boricuas, no crearon leyes para meterle mano a Luma, ni tuvieron éxito. Y lo que ha hecho el Partido Popular en la Asamblea Legislativa es que quedó totalmente anulada. Está castrada por la Junta de Control Fiscal. Perdieron, como les digo, control del Partido Demócrata. Pablito José y el alcalde de Villalba corrieron contra un novato que se llama Luis Daniel Dávila Perna y perdieron. No pudieron ni movilizar más de 2,000 personas a ir a votar. Todo esto ha ocurrido este año y eso era un show of force. Si tú no puedes ganar una elección que es un bautismo de muñeca y no puedes llevar 2,000 votos, te colapsa. Quiere decir que no tienes estructura. Taxito perdió los casos contra el aumento de los jueces, el caso contra Lizy Burgos de la mascarilla, los casos contra la Junta, los han perdido todos. Trataron de expulsar a Ronnie Jarabo y no pudieron. Perdieron a su senador Bob Menéndez por corrupción, el mismo que le había pedido la renuncia a Ricardo Rosselló, que no ha cometido un solo delito en su vida. No pudieron eliminar la oficina del FEI. No enmendaron el código electoral. No pudieron quitarle las nominaciones de jueces al Ejecutivo. Hicieron vistas a granel a diestra y siniestra y no resolvieron un solo problema. Nombran por dedo al huevito sin sal, que no es otra cosa que la pretensión de traer la realeza a Puerto Rico. No son los Hernández, tienen la sangre, sin experiencia, sin ideas nuevas, lacayo de la oligarquía, blanquitito, vendedor de humo. Y no mueve ni a la juventud.
Aníbal Acevedo Vilá, Ángel Rosa, Jorge Colbert han criticado la ridiculez y la participación en las primarias y en el Partido Demócrata. ¿A quién adquirieron? A Carlos Díaz. Ay, madre. Que fracasó la querella ante el FBI contra Pedro Pierluisi por los donativos de empleados de confianza. Se opusieron al voto adelantado, se opusieron al plebiscito. No bregaron con los contratos de Toñito Cruz y Polimata en Arecibo y Aguadilla. Shh, cállase la boca. Podemos hablar de los contratos de Oriol, pero los de Toñito, la madre del que los mencione. Y tan como tan, Toñito Cruz es un alto miembro de la campaña del Partido Popular, como lo es Oriol Campos. Hicieron el ridículo con el asesinato de la mujer que mató Hermes Ayala y Ana Escobar para arriba y para abajo. Y tan pronto Pierluisi perdió la primaria, la folloneta se fue. Imponen a la trágala a Terestrella Rodríguez, a González Denton, y no pega. No pega a una en el municipio de San Juan. Se opusieron al uso de gas natural. Ok, están en récord. Fracasa el referido de Héctor Ferrer a justicia contra Ailín Vélez por supuestamente aquella cuestión de Héctor Joaquín, que es otro de los perseguidos. Pablo José lo que quiere es regresar al pasado, una nueva 936. Su solución es volver a los 70. Jesús Manuel, sacar a Luma, sacar las aseguradoras, descriminalizar la marihuana, perspectiva de género en las escuelas, el estatus no es problema y no el plebiscito. Criminalizaron 11 jefes de agencia y mientras tanto el ELA colapsado. 2 de cada 3 niños en el ELA y los ancianos son pobres, 70% de los niños colgados, y esto no es nuevo, esto no es bajo Pierluisi, esto lleva décadas. El ELA, el costo de la vida más alto en Estados Unidos, con una tercera parte del salario. El ELA, los costos de electricidad y los más altos de Estados Unidos. El ELA, sin médicos ni vivienda asequible. El ELA, mitad de la población vive del mantengo. Zaragoza, en junio, señaló que Jesús Manuel Ortiz no está capacitado para gobernar. Rafael Cox Salomar, Jesús Manuel Ortiz es el nuevo Negrón López. O sea, le puso la señal de la cruz, este va a perder. Páez Galip, perdieron las agallas. Perdieron las agallas. Adolfo Kranz, hace varias semanas, en una columna, el comején independentista se los comió. Esto soy yo, son populares. Nadie puede dudar que Zaragoza, que Cox Salomar, que Páez Galip y que Adolfo Kranz son populares. El Partido Demócrata le vota, le da una patada por el fondillo a Lela y allá van llorando. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Y no entienden la escritura. La mogolla se los ha comido vivos. El ELA en sindicatura con una junta de control fiscal que es la dictadura de Puerto Rico y que quieren que se quede 10 años más porque dice Tatito que esa es la garantía de que se quede el ELA y de que no se hable del estatus. El consenso de los expertos del Nuevo Día dice que la legislatura ha sido un fracaso. Que se les ocurra recusar a José Yo. Esa es la razón. Es una quiebra moral, quiebra financiera, quiebra ética,
quiebra de ideas, quiebra de liderato, quiebra de la fórmula de estatus, quiebra del país, el cual han regido durante más de 80 y pico de años y 72 años bajo el ELA. Por eso no pujan. Por más que hagan, no pujan. No pujan para nada. Y ese vacío de liderato, ese vacío se complica más porque el independentismo ha crecido gracias a sus enseñanzas. Los que le enseñaron a Puerto Rico de que la nación puertorriqueña es buena, que la nacionalidad es buena, que hay que tener soberanía, que Puerto Rico tiene que estar fuera de la cláusula territorial, que no, el Congreso no debe meterse aquí, que los americanos son una cosa y los puertorriqueños otra cosa, es el Partido Popular. Y al cabo de 80 y pico de años llegó la hora de la definición suprema, porque se ha vaciado los populares en el independentismo. Entonces nadie le da un centavo. Y es ese vacío, esa impotencia, esa castración del que era el partido Alternativa de Puerto Rico y el partido regente, porque aquí no ha cambiado el estatus, lo que provoca que haya otro vacío, y es la pelea por el segundo. El independentismo ha cogido una pela en las últimas 3 semanas, desde la elección venezolana para acá. Por lo tanto, no es tan fácil el que llegue segundo, pero están ahí. Y esa diferencia entre la fortaleza de Jennifer González, que se ve inmensa, con todo lo que le hayan tirado, obliga a los guerrilleros periodistas que han sido entrenados en las madrazas de comunicaciones de Puerto Rico para ser agentes del independentismo el día que llegue la definición final, la definición suprema, se han visto obligados a tirar por la casa todas las reglas de ética, todas las reglas de periodismo para tratar de tumbar al PNP y traer la nación puertorriqueña a nacer. Todo está atado, perfectamente atado. Y lo que vamos a trabajar ahorita cuando llegue el panel es precisamente los bulos, los ataques y todo lo que ha habido por los propios periodistas. Por los propios periodistas de Puerto Rico que se han echado el burrito encima. Se han echado el burrito encima. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que la historia de Luma es una historia, primero las de nunca acabar, porque no es Luma. Puerto Rico tiene problemas de distribución y generación de energía desde los 80 por lo menos. Desde los 80. Fuera Utier o fuera los políticos, y el sistema fue federalizado. ¿Por qué? Porque entramos en quiebra, se lo entregamos. Y el sistema, lo primero que dijo el gobierno federal, después que nos pasó el huracán por encima y nos destruyó la red, esto no va ni para los políticos ni para las uniones. Esto se va a privatizar. Hicieron el camello de 20 jorobas que se llama Utier, que se llama Genera, Luma, la AEE por un lado, el negociado de energía por el otro, la Junta de Control Fiscal a todo lo que da. Y hemos, en vez de echar para adelante en términos gerenciales, nos echaron para atrás. Claro, hay una realidad. Yo me apuesto pesos por moriquetas, que si bien es cierto, no estamos contentos con la gerencia de Luma, no es menos cierto
que la mayoría de los puertorriqueños, yo diría que 2/3 partes, no quieren volver para atrás. No quieren volver a Lautier. No quieren volver a los politiqueros. No quieren la Autoridad de Energía Eléctrica en manos de los politiqueros y del partido que gane el poder. Para atrás ni para coger impulso. Pero, como les dije, hoy la noticia la da el compañero Jay Fonseca, cortesía a la historia de el Canal 4 y el programa de Jay, a los efectos del Cuarto Poder. Robert Mujica, el dictador, uno de los 7 dictadores que tiene Puerto Rico, afirmó a preguntas del Cuarto Poder que Luma se queda y que sería contraproducente cancelar el contrato. Dead, muerto el pollo. Es irrelevante si Jennifer González flip-flopió, si Jennifer González vio la luz por fin y dijo, caramba, no lo puedo cancelar, me va a costar un huevo y la mitad de otro. Es irrelevante, porque a final de cuentas, Jennifer González no tiene el poder, ni Pedro Pierluisi, ni Jesús Manuel, ni Dalmau, para cancelar ese contrato. Es la Junta de Control Fiscal. Y ya el mandamás dijo que no. De manera que lo que tenemos es una masturbación pública colectiva del periodismo puertorriqueño que explota la tragedia humana nuevamente, como ocurrió en el huracán María, para tratar de ganar escapulario ajeno. Ya habló la máxima autoridad. Se acabó la ópera, pero van a seguir con eso porque son brutos y aparte de son brutos, son unos canallas. Y ahorita vamos a entrar con el tipo de historia que se están haciendo aquí sobre este tema. Hoy había una columna de Báez Galib en la página 37 que le pone el colofón a esto. Báez Galib dice: el Partido Popular perdió las agallas sobre estatus. Nos hemos conformado con el mantengo. Tenemos un colonialismo blando. No supimos gobernarnos. No supimos gobernarnos. Y tiene toda la razón. Fracasó el experimento de Lela. Y dice en una afirmación en extremo pesimista y sin fe en el futuro: la relación colonial existirá por varios cuatrienios ante la imposibilidad de convertirnos en un Estado o una república. Piénsenlo. Este es uno de los grandes ideólogos y probablemente el mejor comisionado electoral que ha tenido el Partido Popular y secretario, que perdió la fe, que dice: no solamente perdimos las agallas, sino la historia nos pasó por arriba. No hay futuro, no hay esperanza. Y eso explica por qué el Partido Popular está quebrado. Y esa quiebra explica a su vez por qué razón el periodismo puertorriqueño se ha tirado en masa a fabricar historia, a buscar desesperadamente. Usted ve los telediarios y lo único que usted ve es Luma, 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 Luma. Si eso no es propaganda, que venga Dios y lo vea. Porque Puerto Rico tiene miles de problemas. Pero eso es lo único que los preocupa. Porque ese es el carimbo. Ese es donde, ¿por qué? Porque eso fue lo que tumbó a Pierluisi. Y eso fue lo que tumbó a Ricardo Rosselló. A final de cuentas, fue la tardanza de 9 meses en recuperación, que no fue culpa de Ricardo Rosselló, fue culpa del huracán categoría 5,
5, pero aquí en Puerto Rico los catástrofes ahora tienen culpa y se le achacan a los gobiernos. Y encima de eso, Jennifer González utilizó a Luma de caballito de batalla. Es cierto. Y ellos creen que pueden tumbar a Jennifer González ahora con las contradicciones, porque sí hubo una contradicción, que me digan que no. Pero eso no importa. ¿Cuántos políticos no se contradicen todos los días en Puerto Rico? Las campañas electorales de nosotros son actos de marometa, son actos de acrobacia. Los flip-flops son de todo el mundo. Como dice Alex, las noticias cambian. Jennifer González no va a ser ni la primera ni la única política o político en Puerto Rico que se contradice. Eso es parte de la naturaleza de los políticos, aquí y en cualquier otra parte del mundo. Pero como tuvieron éxito y ellos tienen el monopolio de las comunicaciones, cuando regresemos, el vocero lo dice todo. Tema energético define las campañas. Otro bulo más. Eso es falso. Las campañas electorales son multitemáticas. Lo que pasa es que la prensa quiere, y el vocero quiere, y los dueños del vocero quieren, y Jabún quieren que ese sea el único tema. ¿En qué hace esta campaña distinta a las demás? Esta vez, el tema de la corrupción no está latente, porque la corrupción le cae en el sayo al Partido Popular. Esta administración a hoy no ha sido tocada por un solo escándalo mayor. La economía no es tema, cuando por muchos años lo fue. La criminalidad no es tema, porque muchos años lo fue. Las escuelas, el back to school ya, tan pronto ayer el presidente de la Asociación de Maestros dijo, bueno, ha habido un progreso en tales y tales y tales áreas, hay otras que estamos rezagados, se acabó. No hay tampoco tema de lo que es la salud, el COVID, nada de eso. Ellos quieren que sea Luma nada más, porque como Luma funcionó para tumbar gobiernos, pues ellos creen que eso es lo que hay. Y nos lleva esto a la invención de noticias. Hoy hay una historia que surge donde el Partido Popular, supuestamente, Noti1 la dio, saca los contratos de Oriol Campos y dice, el Partido Popular denuncia, siguió buscando contratos después que Jennifer González ganara la primaria como tesorero de campaña. 2 contratos, uno de $50,000 en Aguas Buenas y otro en Vega Alta. Vega Alta de 36,000 pesos. O sea, ahora el tener contratos es un fracaso, pero la historia dice que era nuevo. ¿Sabe qué? Oriol Campos tiene esos contratos durante todo el semestre, todo el cuatrenio. De hecho, yo le dije hasta colmillú porque me dejé llevar por la historia. Yo no sé, hasta ahora Oriol Campos no ha demostrado que están ahí, pero le digo las dos versiones. Esa historia está ahí. Le voy a dar la segunda. Hoy le sacan en la conferencia de prensa a Jennifer, que estuvo magistral hoy, que su hermano trabaja con Genera y que si eso es un conflicto de intereses y eso impide que ella fiscalice a Genera. ¿Sabe qué? Tanto Jennifer González como el hermano trabajaron mucho tiempo en energía eléctrica y cuando cierran energía eléctrica y trasladan, el hermano de Jennifer González pasa de energía eléctrica a Genera. Empleado de carrera. Renuncia al cargo público. Pero peor, le preguntan si eso es nepotismo. Mire qué bruto. ¿Por qué? Porque Genera es empresa privada, federalizada. No tiene nada que ver con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ya, entonces es nepotismo. Miren cómo están saliendo las historias poco a poco
Le dijimos, las historias de Noticel era que supuestamente Jennifer González había metido la cuchara para que le dieran el contrato a Oriol, y eso era falso. Ayer otra historia más de Noticel diciendo que la compraron como lechona, y eso es falso también. De hecho, Noticel hoy fue al colmo de miembros del Parlamento acusaron al legislador independentista Denis Márquez de chavista al no presentarse al debate del hemiciclo. Ahora yo sé que tenemos un parlamento, ya mismo tendrán que ir todos con los moñines esos que usan los británicos. Oh, yeah, yes, oh, the House of Lords, yes, yeah. Así está la prensa en Puerto Rico. Son armas de destrucción selectiva. Y estamos en guerra informática, desinformática. Y si ustedes no lo entienden, pues ahí están. Vamos con Luma, Garriga Pico. Saludos, Luis, saludos a ti y a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy. Y aquí al compañero Igartúa Arbona, que está aquí listo también para participar en la discusión. Luis, el cuento que tú has hecho tiene una explicación fácil. Todo lo que está en la base de lo que tú has descrito es que Jennifer González es la persona que se proyecta como ganadora en las próximas elecciones por mucho. Sencillamente, los partidos de la oposición no aparentan tener ninguna posibilidad de ellos, a través de su liderato, levantar issues, levantar programas, hacer propuestas, hacer cosas nuevas que logren que el electorado se mueva en esa dirección. Pues ante esa situación llaman entonces a la ayuda del partido Rogue, el partido de Puerto Rico que se dedica a hacer trucos sucios, y es el partido del Nuevo Día, porque el Nuevo Día opera como un partido político, o sea, es un instrumento. Bueno, toda la prensa en Puerto Rico, toda la prensa, pero un partido político. Toda la prensa participa como un partido político, pero esa participación, al fin y al cabo, es una demostración de la debilidad institucional de los otros partidos, que tienen que depender de que periodistas, violando lo que yo entiendo que debe ser la ética periodística, vayan a hacer campaña a las conferencias de prensa de Jennifer González. Jennifer, por supuesto, es una persona que tiene una experiencia política extrema y sabe cómo bandearse en todas estas presentaciones, y obviamente aclaró todos los puntos que tenía que aclarar en la conferencia de prensa, y dejó de una manera clara su posición en cuanto a que ciertamente ella quisiera que Luma se fuera, que Luma nos pudiéramos salir completamente de Luma, como expresó también en la campaña primarista, pero existen toda una serie de condiciones que todo el mundo sabe que están ahí y que hay que considerar, y ella no va a actuar como una persona irresponsable en este momento, como hace Jesús Manuel Ortiz, como dice, Luma se va y punto, porque ella sabe que las cosas que ella diga y que las cosas que ella haga van a tener consecuencias. Jesús Manuel Ortiz puede decir lo que le dé la gana, porque él no tiene perspectivas de gobernar. Cuando usted no tiene posibilidad de llegar al poder, como le pasa tantas veces a la izquierda, sencillamente puede decir cuánta barbaridad quiera, porque usted no va a ser responsable ante el pueblo, ante el electorado posteriormente de esas cosas que dijo. Las dijo y se fueron con el aire. Ahora, la prensa, si hubiera querido, si quisiera aclarar esta situación y no meramente hacer política en contra de Jennifer, pudiera ir donde José Manuel Ortiz y preguntarle entonces, ante su posición, hacerle una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las posibles causas que él va a alegar para romper el contrato con Luma, de las que aparecen en el contrato como una que son posibles, que hacen posible el rescindir el contrato?
Porque usted puede decir que se le vació el agua del carro y entonces va a acabar el contrato con Luma, pero no es lo que usted piense, aunque sea malo. Yo sé que la población ha sufrido, pero tiene que ser que Luma haya violado alguna parte del contrato para podérselo rescindir. Si hay evidencia, si tienen una manera, si han acumulado información sobre eso. Él no tiene ninguna información, sencillamente lo que tiene es un tantrum. Le voy a quitar el contrato. ¿Cuál es el proceso que hay que hacer para rescindir ese contrato? No se puede rescindir el contrato sencillamente como decir ya no lo voy a cumplir. Hay una serie de cláusulas dentro del contrato que establecen un proceso para eso. Y ese proceso va a tomar años. Y podría tomar años. Y muchas temporadas de huracanes. Por lo tanto, eso no es cuestión de decir que lo voy a hacer. ¿Cuál sería el costo para Puerto Rico si lo hace por encima de este proceso? 800 millones de pesos. No se puede pagar. Y finalmente, ¿qué va a hacer entonces si Luma se va? Si rescinden el contrato, ¿qué van a hacer? ¿Volver a traer a Lautier? ¿O van a crear una nueva agencia llena de miembros del Partido Popular para que dirijan la energía eléctrica? Gregorio, este issue ya es académico. Acaba de decirle a Jay Fonseca hoy, Mr. Dueño, dictador de Puerto Rico, Mujica, que no van a cancelar el contrato y que eso sería contraproducente. Es el dueño del circo. El dueño del circo le acaba de decir a los monos, game over, se quedan. Le quedan los elefantes, se quedan los burros, se queda todo el mundo dentro del circo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, muy buenas tardes a ti, Luis, al público que nos escuche, a Garriga. Vamos, este tema tiene varios elementos constitutivos, vamos a ir en orden. Lo primero es, en cuanto a la prensa, evidentemente el interés ideológico de la prensa en Puerto Rico no surge naturalmente de que ha habido un convencimiento de que lo que nos conviene es la independencia poco a poco, sino de una generación entera que quiso ocupar el campo ideológicamente y que su intención al incursionar al periodismo era ideológica. No era que entraron al periodismo y luego incidentalmente se convierten en izquierdistas, es que eran izquierdistas que se incursionan muchos de ellos en la prensa porque saben que era un vehículo para mover al pueblo en esa dirección. Eso es lo primero. Como consecuencia de eso, lo que tenemos es una prensa que piensa en reversa, como digo yo, que te cogen una conclusión antes de evaluar cualquiera de los datos y luego llenan los datos e incluyen los datos exclusivamente que ellos entiendan que podrían sugerir esa conclusión, no ni siquiera respaldarla. Y por eso el análisis usualmente es somero, por eso vemos que en Puerto Rico, habiendo tanto profesional de tanta materia, son las mismas personas usualmente que hablan sobre temas que muchas veces no tienen ni experiencia y nunca han hecho en su vida. Eso lo vemos todos los días en temas financieros, en temas económicos. Tercero, el problema que hay en este momento histórico es el que dice Garriga, y es que es la primera vez en mucho tiempo que no hay un oponente natural. El Partido Popular siempre, por más que hubiese un candidato favorito, el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista tenían cierta oportunidad de ganar, y esta vez todo indicaba que no, y todas las apuestas eran que era el momento histórico para que la melcocha el junte que ellos le llaman, diera el avance con la oportunidad quizás de dar el palo en algún momento y quizás lograr por lo menos hacer una demostración contundente. Pero hasta ese caballito se les cayó con lo de Venezuela. El cantazo fue tan contundente que nuevamente han tenido que recapitular, y esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo a ver si pueden levantar un poco al Partido Popular, a ver si puede servir de oposición en vista de la caída estrepitosa que tuvo el junte como consecuencia de la realidad de su afiliación ideológica con el dictador de Venezuela. Ahora vamos rapidito a lo de Luma. El pueblo de Puerto Rico, esto lo llevamos diciendo en este programa por varios años,
una de las cosas más tristes de la quiebra es que lamentablemente todavía no ha percolado en el pueblo la idea de que las prácticas históricas que se han hecho aquí fueron las que causaron esto y que tenemos que hacer un cambio radical. Al día de hoy, lamentablemente, no hay una aceptación en el pueblo ni en muchos líderes gubernamentales. Y como no hay esa aceptación, no entienden lo que estamos enfrentando, no entienden el rol de la Junta que tú mencionas, no han leído aparentemente, y si lo han leído se lo esconden al pueblo, el informe de energía del Departamento de Energía de Estados Unidos, que incluso el timeline que establece es de 25 años y el que lo lea sabe que esto es un maratón a largo plazo y es lógico. Llevamos con una compañía pública que no funcionaba hace décadas y que un grupo específicamente por beneficiarse quisieron mantener a expensas del pueblo de Puerto Rico, y no podemos ahora venir y decir que no van a haber consecuencias para ese proceso. De hecho, las estamos viviendo. Debíamos haber aprendido, Garriga y Gartúa, ya este mismo sainete de la prensa que fue con Whitefish, que fue lo que prendió el inicio de la revuelta del 19, empezó ahí, le costó a la Autoridad de Energía Eléctrica en dólares del año 19 o 20, 167 millones, porque le rescindimos el contrato sin causa y prematuramente y violamos el contrato. Eso, debemos aprender de eso, ¿no? Ciertamente debemos aprender de eso, ¿verdad? Y ese fue un episodio muy triste, porque dentro de toda la crisis del huracán y toda la necesidad que tenía la población, la administración actuó de una manera irresponsable, y al cancelar el contrato bajo presión de la prensa y bajo presión de todos los políticos de la oposición. El Luma de hoy es el Whitefish del 17. Estamos en eso, y entonces lo que quiere es acabar de complicar este asunto. En ese sentido, yo creo que tenemos que ver ahora lo que es la solución a este asunto desde un punto de vista político. Cómo manejar este asunto de tal manera que no siga siendo una fuente de noticias para la prensa que quiere continuar con el bulo. Y me parece bien claro que tiene que desarrollarse por parte de Jennifer González, su campaña, unas directrices bien claras de qué es lo que qué es lo que se va a hacer. Ya sencillamente las cosas que ella ha dicho, que fueron muy claras en la conferencia de prensa de hoy, tienen que convertirse en un white paper, si lo quiere, o en una parte del programa. Y que no use la palabra SAR, sino un ente fiscalizador, se acabó. Un ente fiscalizador. La palabra SAR, interesantemente, la palabra SAR comienza con el SAR de Energía en 1971, con John A. Love, que era el que nombró el presidente Richard Nixon para ocuparse de la crisis de la energía en Estados Unidos después de la guerra de Yom Kippur, de la guerra de los 6 días en 1973. Y precisamente lo que quería decir con el SAR es que es una persona que tenía poderes especiales. Y yo creo que aquí todo el mundo sabe que la única que tiene poderes especiales es la Junta de Supervisión Fiscal. En ese sentido, la Junta sería el SAR de Puerto Rico. Pero lo que necesitamos es una persona encargada de recoger la información. Una persona. Tenemos energía eléctrica ahí, tenemos el carapacho. También, pero dentro de eso tiene que haber un point person, una persona que sirva de punto de información para que no se pueda entonces crear la clase de desasosiego con los bulos que se está utilizando en este momento. Eso sería mi recomendación a la campaña de Jennifer González. Sí, y Gartúa. Pues mira, Luis, yo creo que uno de los problemas grandes que tuvo esta administración y que la campaña de Jennifer González tiene que internalizar y tiene que enmendar esa práctica es el hecho de que muchas de las obras que hay en marcha y muchas de las áreas que son problemas que el pueblo de Puerto Rico tiene interés particular sobre ellos, no ha habido una comunicación efectiva de las etapas en los procesos en que estamos, de qué debe esperar el pueblo,
porque lo que el pueblo ha escuchado en términos de energía es una asignación general, ¿verdad?, de miles de millones de dólares, y lo que están viendo es la experiencia que estamos viviendo todos de cortes continuos, y entonces el pueblo no entiende porque es un tema técnico. Oiga, ninguno de nosotros aquí es experto específicamente en los temas de cómo se maneja el proceso, pero sí podemos decir que la información que se debió haber mantenido todo el tiempo al pueblo, las expectativas realistas sobre esto. Esto es algo que va a tardar muchos años, construir una planta nada más, en caso de que fueran a construirla. Eso es una gestión que dura más de un cuatrenio. Y entonces, en la medida en que tú no estableces tú de antemano cuáles son las expectativas, cuáles son los distintos puntos donde se tienen que cumplir ciertas metas, te abres y das el espacio para que gente que son charlatanes, que no tienen ningún tipo de responsabilidad, le presenten al pueblo y le creen una sensación en el pueblo de que todo esto pudo haber estado solucionado ya, cuando cuando es imposible hacerlo, porque todos los técnicos han identificado que bajo distintos escenarios una etapa razonable para que esto adelante, de tal forma que Puerto Rico cuente con un sistema resiliente, un sistema con un alto % de infraestructura renovable, es 20-25 años, y esa es la realidad, lamentablemente, y tenemos que pagar lo que pasó aquí por 60 años. Si el pueblo de Puerto Rico lo que quiere es lo que estas personas están diciendo, que es que volvamos a lo que tuvimos en 60 años, pues fantástico, seguimos quebrando por ahí para abajo cada 10 años y nunca echamos para adelante. Y además, Luis, lo que pasa es que aquí la prensa ha tratado de crear una idea de que antes aquí había un sistema eléctrico que era de que se podía depender de él y que esa era bueno y que era barato. Y de la propaganda. Ni era barato, ni se podía depender de él. Los huracanes siempre lo tumbaban, pero todo lo plantean como si fuera ahora que eso ocurrió. Tengo que hacer la pausa, Garriga. Pero ayer el problema se resolvió. El propio Oriol Campos se dio cuenta que le hacía daño a su candidata, y echó para atrás y renunció al contrato de educación. Hoy sale que tenía 2 contratos nuevos, lo tira al medio el Partido Popular y resulta, él mismo aclara, que los 2 contratos los tenía de antes. Esto es la criminalización de los contratos. Hoy sale la otra historia contra Jennifer González, sacándole que tiene un hermano en Genera y que eso va a impedir que fiscalice a Genera, o que es un nepotismo. O sea, a ese grado hemos llegado, Garriga. Luis, obviamente volvemos al mismo punto. El punto es que ante una campaña que está tan adelante como la de Jennifer González, pues la estrategia que tiene que utilizar los contingentes es la campaña negativa. Cuando tú tienes a alguien que está, un opositor que está sencillamente muy por encima de ti, lo único que tú puedes utilizar es la campaña positiva, porque lo que tienes que hacer es ver cómo reduces eso antes ni siquiera de tú empezar a fomentar tu imagen. Así es que eso lo están tratando, pero no es ahora que empezó. Recuérdate en la primaria que los mismos PNP a veces utilizaban toda la cuestión de las casas en la playa, de los apartamentos, de esto y lo otro. Es cuestión de tirarle lodo, y eso no le ha resultado. Sí, sencillamente no ha resultado. Hay que decir que hubo un acto de imprudencia por parte de los miembros del Departamento de Educación, dentro de un ambiente como el que estamos viviendo. Y del propio Oriol. O sea, y del propio Oriol. Tú debes saber más. Por Después eso. Que en enero, eso es otra cosa. Tú debes saber que lo van a construir como seguro, una cosa seguro, que es totalmente indebida. Pero yo invito, ¿verdad?, que el que tenga alguna evidencia la lleve al tribunal, porque es fácil tú acusar a las personas sin evidencia, hablar mal de ellas, decir que hicieron tal o cual cosa que sería un delito, pero no proveer ninguna evidencia. Y yo creo que si son los que son responsables, los que quieran atacarlo y son responsables, tienen que entonces ir y dar evidencia. Y si no, se tienen que callar la boca, porque no puede ser el que tú sencillamente dañes reputaciones sin ninguna evidencia.
Viene otra de las notas, hoy lo saco, pone en la noticia de Metro, Luma y el DRNA no han acordado medidas para mitigar impacto del plan de despeje de vegetación. Cuando busco la misma historia en Noticel, Nogales denuncia que Luma no tiene mitigación de daños en su plan de desganche. Es decir, el periódico da como cierto, sin corroborar, sin buscar la otra parte, todo lo que sea por Luma. Y de hecho, esta es la mismos comunistas que le cayeron arriba a Luma porque estaba haciendo desganche con un herbicida. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Y ahora dicen, ahora no tienen un plan de desganche. Y la prensa se hace partícipe de esa poca vergüenza. Gregorio. Pues mira, Luis, como en el argot popular, cuando hay una pelea por ahí y uno de los contrincantes está desesperado, empieza a tirar barrecampo a ver si da un golpe de suerte y pega a uno y puede noquear porque no tiene muchas esperanzas más. Y yo creo que eso es lo que está pasando, que lo que vamos a ver ahora es un comentario inflamatorio, histriónico, y tratar de ver si en alguno de los temas logran que patine la campaña o pueda pegarse y puedan hacer un avance. La realidad de esta. Primero, en cuanto al contrato, todos estos contratos es lo mismo. Mira, en Puerto Rico, todos los contratos es el mismo libro siempre. Sacan un contrato, si una persona tiene contrato, suman los contratos y los servicios que ha prestado por 20 o 30 años, no para poner el número que se está ganando, sino para poner un número inflado. En el caso de Luma, aquí hubo silencio absoluto mientras nos estuvieron envenenando la Autoridad de Energía Eléctrica con un combustible que nadie usaba hace más de 20 años, porque la composición química era nociva para todo el mundo. Eso calladito, porque eso afectaba a los compañeros ideológicos. Pero ahora, pues, como lo ambiental de vez en cuando sabemos que mientras más histriónico sea, más prensa le dan, pues lo tiramos. En cuanto a los contratos, yo comparto, yo no conozco los específicos del contrato y de salida parece que hay un elemento de imprudencia, eso es así, pero quiero ser justo también en el proceso. Y hay una realidad que a veces gente que no tiene conocimiento del proceso contractual del gobierno utiliza datos fuera de contexto para crear una impresión errónea. Por ejemplo, todos los contratos en el gobierno, excepto unos contratos especiales, si son de servicio, duran un año y vencen en junio 30. Por lo tanto, todas las personas contratadas, todas que estén proveyendo servicio, en julio 1 tienen que firmar un contrato nuevo. Eso no quiere decir que esto es algo que surgió mágicamente y que no existía. Probablemente es la continuación de un servicio, pero por cuestiones fiscales y por cuestiones de pulcritud y de contabilidad gubernamental es necesario hacerlo así. Así que eso lo han explicado porque ese es uno de los elementos. Número 2, cuando uno entra a evaluar un contrato, independientemente que volvemos, yo no tengo problemas con que se discuta y se traiga, pero hay que traer todos los elementos. El servicio que se presta es necesario. La persona tiene capacidad para prestar el servicio, lo ha prestado antes. Al rate que está dando el servicio, ¿es típico del mercado o estamos viendo algo que le están dando un pago que no tiene referencia alguna en el mercado? Y en la medida que tú no incluyas todos estos aspectos en el análisis del contrato, pues puede haber habido una imprudencia, pero yo no tengo los elementos de juicio para criticar más allá porque no se nos han presentado, y todo aquel que llegue a una conclusión más allá de eso, de la imprudencia en esta etapa, también está siendo imprudente en la medida que está tirando de la baqueta. Vamos, que saquen los términos, que se discutan, para eso los contratos son públicos, para eso están las regulaciones, pero no podemos coger aquí a todo el mundo porque tengo un contrato en un momento, como tienen la mayoría de los patronos de los que están criticando en el gobierno, y dañarle la reputación a una persona porque es políticamente conveniente. Y vamos a hacer la diferencia para que la gente lo entienda. Todo profesional tiene derecho, ¿verdad?, a contratar con quien quiera, y el gobierno tiene derecho a contratar siempre que hagan su trabajo y llenen las cualificaciones. En el caso de Oriol Campos, mucho antes de que Jennifer González tuviera alguna aspiración a la gobernación, Oriol Campos ya tenía contratos con gobierno, ¿ok? Como los tiene Irving Facio, como los tiene Toñito Cruz,
como lo tienen un montón de populares independentistas ahí. Aquí el problema fue... Así han vivido los que independentistas, los del Partido Independentista toda la vida. Cuando tú buscas, después de ganar una primaria, buscas un contrato como ese, que era un contrato de 3 pares, de casi $250,000 de billetes por 6 meses, después de ganar la primaria a tu candidata, en una agencia que domina, que dirige el rival que dejotaste, entonces tú tienes un problema serio de óptica para tu candidata y para ti. En vez de esperar, ahora los contratos de los municipios, si es cierto que Oriol los tenía antes, eso no constituye tráfico de influencia, ni presión, ni nada. El que haga después, en el periodo en el interregno, ya es otra cosa. Pero de nuevo te digo, Luis, yo siempre digo, cuando discutimos cuestiones de corrupción, los corruptos para la cárcel. No me importa que sean PNP, populares, independentistas, los corruptos para la cárcel. Lo que pasa es que aquí no ha habido ninguna clase de prueba, de evidencia de que ha habido nada que sea un delito. Y el que la tenga, que la traiga, que la ponga sobre la mesa, para que entonces se pueda hacer que las personas tengan que responder por ella. Pero dañar reputaciones, romper negocios, quitar, porque sencillamente tú te quieres hacer politiquería a base de eso, eso no es justo. Aunque sea de parte, haya sido insensato de parte de los que firmaron el contrato, hacerlo en ese momento, esa insensatez no, claro, en realidad no es un delito, sencillamente lo que están diciendo es que debieron haber esperado en otro momento, o debieron haberlo de otra manera, o debieron haber pedido una opinión ante la ética gubernamental, decir sencillamente vamos a firmar este contrato, díganos si hay alguna limitación, y sencillamente quedaban completamente Mi crítica a la secretaria de Educación hoy, que votó al subsecretario que firmó, espérate, esto no me hace sentido. Si usted el lunes, cuando salió el escándalo, usted defendió hasta el fondillo el contrato y dijo que era necesario y legal y se justificaba, y hoy me viene a votar al subsecretario que no la consultó, obviamente, porque sencillamente, entonces esto no me cuadra. Hay que asumir responsabilidades. Yanira Raíces tenía que decir, you know what, esto se hizo en mi guardia, yo fallé y esto nunca debió haber pasado. Pero como salen, yo entiendo que la utilidad de Yanira Raíces en cada momento se va se ha desgastado. Sí, bastante, ya se va con los panchos. Pero Luis, por eso mismo, o sea, yo quiero, y yendo a tu aclaración, que creo que es importante, o sea, aquí nadie se opone. Todo el mundo ha reconocido que hay un elemento de imprudencia. Todo el mundo reconoce que estas cosas hay que evaluarlas, y que si hay algún caso de corrupción, que se procese como se supone. El problema que hay en Puerto Rico es que no nos han puesto en posición de hacer el análisis. Claro. Y en la medida en que de salida, por ser estadista, le vamos a cortar la cabeza a una persona, pues, o por tener contrato. Por tener contrato, pues entonces ahí es que yo hago una pausa, y la hacemos porque la hemos hecho anteriormente con incluso miembros de los otros partidos. O lo que hizo Noticel, diciendo, como un contratista de Luma te va a levantar fondos allá, te compraron como lechona. No. Eso no se hace. Eso es una serranada. Pero y el dueño de Noticel es responsable de esa línea editorial. Pero eso es sencillamente una estrategia de que la puedes esperar por los próximos 2 meses constantemente, de campaña sucia en contra de la candidata, porque no tienen otro. ¿Qué van a decir? Que no tiene la capacidad para ser gobernadora, Jennifer González. ¿Qué van a decir? Que no conoce las relaciones federales. ¿Qué van a decir? Que no se comunica con los electores. ¿Qué van a decir? Que no es estadista de verdad. ¿Qué van a decir? No tienen nada que decir en cuanto a las cosas que la califican para ser gobernadora. Tiene que inventarse entonces problemas que no tiene, para de esa manera tratar de impedir que llegue a ser gobernador. Estos análisis los tenemos que hacer porque la gente lo que oye es barrabasada, y este es el único espacio donde las noticias se enderezan. Le voy a decir 2 cosas. Hoy le sacaron los contratos de sus familiares. Si yo fuera Jennifer González, yo ordenaba a mi equipo
de Investigaciones a que me saque todos y cada uno de los contratos de todos los funcionarios de campaña de los 4 de los 5 partidos que están en la nómina pública. Y encima de eso, que me saque todos los contratos de periodistas que tienen familiares trabajando en el gobierno. Una vez tú tienes eso, tú dices, ok, lo que es igual no es ventaja. Si lo mío es corrupción o es nepotismo y todo esto, vamos a hablar de verdad. Y los tiene. Eso es uno. Y segundo, les recuerdo la historia. Muchas veces, quien tira, quien escupe al aire, se salpica. Les voy a explicar por qué. El caso de Aníbal Acevedo Vilá en el año 2000, que les radicó una querella federal a Carlos Romero Barceló por el caso de aquel, el Andrés, el chofer, ¿se acuerdan? Sí. Y les rebotó y terminó en la investigación de Delta One y los cargos federales por corrupción contra Aníbal Acevedo Vilá. Eso se llama el tirabuzón. Y lo otro, segundo, Wanda Vázquez le radicó una querella federal a la campaña de Pedro Pierluisi por el PAC, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? El tirabuzón. Terminó Wanda Vázquez siendo investigada y procesada criminalmente por los federales. Aquí, déjame terminar porque queda un segundito de noticia. Los populares hoy radicaron una querella federal por los contratos de educación. ¿Sabe qué? Muy bien, porque de ahí va a salir a todo lo que da, no a Oriol Campos, ¿ok? Sino porque el contrato nunca se dio. Va a salir Tuala y ya ustedes van a ver, y no va a ser Jennifer González la responsable de lo que salga de ahí. El efecto tirabuzón. Dime. Ciertamente, o sea, eso es lo que debe ocurrir, o sea, debe haber investigación para que todo el mundo que haya hecho algo que sea reprobado por la ley, que tenga que pagar por ello y que tengan que devolver dinero, si tienen que devolver dinero. Pero a donde vamos, sin embargo, es que lo que estamos en una campaña política, y en esa campaña política va a haber la cuestión de estar tirándose lodo. Yo no le aconsejo a la campaña de Jennifer González que se convierta en una campaña de tirar lodo. Y distingo entre tirar lodo. Está bien, por eso mismo estamos de acuerdo. Tú me sacas a mis familiares. Sí, pero no. Si ella tiene evidencia de cualquier cosa equivocada que han hecho, algún delito que se haya cometido por cualquier miembro de la prensa o del Partido Popular o de cualquier otro partido, que lo diga y que lo señale, porque las cosas que están mal, si usted tiene evidencia, las tiene que señalar. Ahora, de lo que estamos hablando es de las campañas de lodo, cuando tú empiezas a hacer acusaciones sobre cosas que tú no tienes evidencia, que sencillamente estás utilizando insinuación, utilizando el momento de que la prensa no tiene nada otro que informar, utilizando comunicados de prensa que los conviertes en noticias. Eso es tirar lodo. Cuando tú tiras lodo, yo no le aconsejo a nadie que haga campaña de tirar lodo. Déjame decirte, la candidata tiene una opción. Las leyes de libelo y difamación cambiaron en Puerto Rico con los casos de Iris Menéndez y el caso de la mucama de Sila. Si una información, tú siendo candidato o político, es de su faz totalmente falsa, ella radica un pleito de difamación y se acabó. Que se vea de aquí a 5 años cuando se vea, porque los casos en Puerto Rico tardan 10 años en verse. Así que se vea. Y esa es su manera de defenderse también. Quiero una nota, porque todavía quiero ir a lo que es la Convención Demócrata y lo que está pasando en Estados Unidos. La columna de Báez Galip hoy vale $1 millón. El Partido Popular perdió las agallas. Nos hemos conformado con el mantengo. Tenemos un colonialismo blando. No supimos gobernarnos. Fracasó el experimento. La relación colonial existirá por varios cuatrienios ante la imposibilidad de convertirnos en Estado o República. ¿Qué les parece? Luis, yo quiero... Me voy a ir por ese tema, iba a comentarte sobre el otro, pero quiero primero tocar el tema del estatus. Yo creo que
El artículo es muy bueno y obviamente es una persona con rigurosidad intelectual y que ha hecho y que históricamente ha escrito respetuosamente y que ha estudiado las cosas que ha dicho. Ahora, yo tengo una reserva con ese artículo bien grande, con esa columna, y es la siguiente: todo lo que está ahí es verdad, pero excluye una gran verdad que creo que se está lavando las manos él y el resto del Partido Popular, y es que esto no es un issue nada más de que nosotros éramos una colonia y que no nos pudimos gobernar. Esto es un issue de que ellos sabían esta situación hace tiempo y por 50, 60, 70 años le han vendido la idea al pueblo de Puerto Rico que todo eso se puede sobreponer meramente con medidas administrativas y que verdaderamente no éramos una colonia y que teníamos unos poderes que todo el mundo quería, que era lo mejor de los dos mundos. Y creo que 60, 70 años después, aunque sea verdad lo que está diciendo, no están asumiendo la responsabilidad de sus acciones en este proceso histórico. Ellos no son actores pasivos en el coloniaje de Puerto Rico, porque es que ellos han defendido, si alguien ha defendido y promovido el coloniaje, ellos, y aún ideológicamente yo rechazo que ellos puedan ahora venderse exclusivamente como actores pasivos o como unas víctimas del proceso, porque ellos lo promovieron y al día de hoy su partido entiende y promueve, que es lo que están vendiendo en la campaña, que debemos volver a ese pasado que él mismo está criticando ahora. Así que el artículo está muy bueno, pero en el proceso uno tiene que asumir las responsabilidades. El Partido Popular fue el que promovió esto y tienen la oportunidad todavía de cambiar, y lamentablemente por no perder poder político, que lo van a perder de todas maneras, siguen recalcitrantemente tratando de llevarnos al 1970 y pico. Y en la que están tratando de decir los populares, que ya he visto que es un tema entre todos los populares viejos, ¿verdad? Que se dan cuenta que ya se les acabó la trillita esta que acaba de escribir aquí el compañero Igartúa, es que pero la estadía no viene y van a tener 40 años más de la colonia, de todas maneras. ¿Qué diablo? Entonces, esa es la lección que ellos quieren. Es una lección cínica donde ellos dicen, bueno, nosotros no servimos para nada, pero como ustedes nunca van a ganar, pues nosotros sencillamente vamos a seguir siendo. Y me apena mucho de Eudaldo Báez Galí, porque tengo un aprecio, he compartido con él, compartí con él en el Senado, compartí con él en convenciones de los partidos que yo en unos momentos fui a ella como prensa y él estaba como parte de la delegación del Partido Demócrata, y tuvimos la oportunidad de compartir, y sé que es una persona muy inteligente y una persona bien intencionada, pero es una persona colonialista en su entraña. O sea, él cree en el Estado Libre Asociado, eso es su vida, no se puede salir de ahí, porque dejaría de ser Eudaldo Báez Galí. Eso le pasa a Adolfo, eso le pasa a Báez Galí. Adolfo le pasa igual. Eso le pasa a Jorge Colbert. Eso le pasa a todos. Y lo grande es, no pueden, a Jarabo, no pueden evolucionar, ni a Batia. Lo grande es que han evolucionado al punto de básicamente entender que somos parte de Estados Unidos. Tú lo oyes diciendo, somos parte de la nación. Oye a Batia, que dice, cuando estemos aquí en la convención tenemos que pensar no solamente en los intereses de Puerto Rico, dice Batia, sino los intereses de la nación, porque nosotros somos parte de una comunidad más amplia. Y eso mismo, en cierta manera, piensa Eduardo Báez Galí, igualmente Kranz, y todos ellos tienen ese acercamiento a la nación americana como parte de la nación americana, pero no se atreven a acabar el paso de decir, vamos es lo que garantiza a unirnos la a la evolución Unión del Partido Popular. Lo que garantiza la evolución del Partido Popular es moverse a un partido demócrata. Pero voy más. Fíjense qué curioso esto, Gregorio. Los que quieren que mañana saquemos a pata a Luma son los que dicen, fracasamos, ha sido un desastre la cuestión del Estado Libre Asociado, pero vamos a dejarlo 4 o 5 décadas más ahí, mientras esté la Junta estamos bien. Fíjate, Luis, es una cosa, mira, yo le decía, yo una vez conversando con un amigo mío coloquialmente, y le aplica esto, yo le decía que hay muchos populares que en el momento donde se dan cuenta que verdaderamente han transicionado mentalmente,
prefieren mudarse para los estados y tirar a pérdida a Puerto Rico que tener que aceptar en Puerto Rico que esto no, es verdad, que no van a cambiar, que deberíamos cambiar a la estadidad, porque no quieren aceptar que en determinado momento tomaron unas decisiones bajo unas creencias de buena fe y que no se dieron no se dieron las cosas como ellos creían, y eso lo discutimos la semana pasada o hace 2 semanas en relación a Dalmau. Cuando hablamos de lo de Venezuela, dijimos, el problema aquí no es que en un momento respaldar a Venezuela y luego cambiar, es que no tiene la entereza moral para reconocer que ha habido un cambio, que cometió un error y quiere estar en los dos sitios a la vez. Y en un sentido creo que lo de Galip es lo mismo, es sí, reconozco que esto está mal, es horrible, pero no les puedo decir a ustedes que se conviertan en estadistas, porque estaría contradiciendo lo que dije hace por 40 años. Y fíjate, debajo de todo eso, en realidad hay un complejo de inferioridad. Un complejo de inferioridad, y no me refiero directamente a Eduardo Báez Galip, pero dentro de todo el movimiento independentista, de los estados libristas sobre todo, que no podemos llegar a ser americanos, que no tenemos la materia, no tenemos la capacidad moral de llegar a integrarnos a la comunidad americana y operar como completamente, no solamente ciudadanos americanos, sino como parte de esa comunidad, aun cuando lo entienden racionalmente, aun cuando ven que el mundo que ellos hablaban se le está cayendo, no lo logran hacer. A lo mejor hay una cuestión de un orgullo que trasciende, que dice, no puedo al final de mi vida aceptar. Y entonces, viendo al punto que tú traías, yo tenía un amigo independentista que decía, aquí parece que viene la estadidad, así es que yo me voy por Orlando. Lamentablemente juegan a la política como el juego de deshojar, de me quieren, no me quieren, en vez de aceptar que esto es un proceso dinámico y que llegó el momento donde ya no hay argumento en favor de lo que estamos viviendo. Es así. Vamos a hacer la pausa y vamos a la convención demócrata, que ha estado sumamente interesante. Esta campaña política en Estados Unidos es una campaña ya básicamente ideológica entre dos visiones diametralmente opuestas. Y quiero los comentarios de ustedes que la han estado viendo por televisión. Desafortunadamente están tan atrasados que los discursos que deben empezar a las 10 de la noche y terminar a las 11 están hasta las 12 de la noche. Y medio mundo no las puedo ver, pero ahí están. Y eso hace que uno pierda sueño para ver toda esa clase de cosas. La verdad es que ha estado dramática la convención. Vimos la primera noche lo que le han hecho a Biden, eso no tiene nombre. O sea, lo llevaron allí, desde mi punto de vista, a humillarlo, a decirle, ven a decir que tú fuiste el presidente que no pudiste correr para la reelección, ven a que llores. Lo pusieron a llorar frente al pueblo americano, diciendo yo I love my job, yo quería seguir siendo presidente, y me metieron una patada a mis compañeros. Me acuerdo la pesetita voladora. Le dijeron, te tienes que ir. Entonces anoche vi el retorno de los Obama. Ese retorno de los Obama, una cosa fue espectacular. Ciertamente son los dueños del partido en este momento y son los que están coronando, los que le están poniendo la corona a Kamala, porque son anoche, cuando tomaron allí y empezaron a dar sus discursos, sencillamente aquello se quería caer. Fue interesante, Luis, que le dieron la parte más dramática, más fuerte a Michelle. Obviamente están promoviendo la imagen de Michelle, mientras que a Barack le dieron la parte más de política pública, más de número y de hablar y decir, y lo que hicimos, y aunque siempre pues se va, le sale lo de preacher, lo de dar el sermón, pero al fin y al cabo ella fue la que más llevó el tema, bueno, un tema bastante radical. Yo no sé si tú lo viste, Luis, pero la frase que a mí me parece que fue más radical de todas fue cuando dijo, Donald Trump hizo todo lo que estuvo a su alcance para tratar de que la gente nos temiera, hablando de ella y de su marido. Su visión limitada y estrecha del mundo lo hizo sentirse amenazado por la existencia de dos personas trabajadoras, altamente educadas y exitosas que resultan ser negras. Espero
quiero saber, ¿quién te va a decir que el trabajo que estás buscando actualmente podría ser uno de esos trabajos para negros? Mira, dijo que ella dice, el trabajo de presidente ahora es un trabajo reservado para los negros. Y ella, si Donald Trump hubiera parado de decir, quien utilizó la palabra, quien utilizó la palabra de trabajo negro fue Trump. No, que es denigrante. Bueno, está bien, pero ella la utilizó en el discurso diciendo que claro, porque le está respondiendo un black job. Está bien, pero fue Trump el que dijo. Está bien, Luis, pero mira mira el punto que es. Ella está siendo racialista igualmente que de lo que acusa a Trump. Y de hecho, ella es la que inyecta, Luis, pero si está inyectando el tema de la raza como una forma de crear animosidad dentro de la convención en contra de los republicanos. Ok, está bien. Bueno. Vamos con Gregorio. No he terminado, pero vamos a coger un break. No, pero mira, en primera instancia es evidente que hay una efervescencia en la campaña y dentro y afuera por otras razones, pues sabemos que el clima y el ánimo político en Estados Unidos está alzado, como decimos popularmente. La realidad es que el cambio que ha habido de una campaña que se veía derrotada a una campaña que viene con una persona que, aunque tenía la popularidad en términos de encuestas bien baja, pues es una persona joven, carismática, que ahora tiene la oportunidad de presentar su mensaje y no presentar el mensaje del presidente, pues ha creado ese ánimo en el partido de que en efecto se pueden ganar. Yo creo que obviamente yo tengo unas diferencias drásticas sobre muchos de los aspectos de política pública que la candidata ha expresado, y los discutiremos después, particularmente varias medidas económicas que yo entiendo que son a la larga, como el control de renta, que yo estoy en contra de eso, y el pago el pago de capital de capital gain tax por adelantado, sin que sea realizada la ganancia. Pero eso lo podemos discutir luego. Yo creo en la política, uno nunca sabe siempre. La realidad es que, asumiendo que Michelle Obama tiene aspiraciones, lo cual es evidente por la participación que tuvo ayer, pues esto les crea una situación a los Obama, porque en la medida que gane Kamala, están por las próximas 2 elecciones, no tienen. No, pero yo no creo que Michelle piensa correr para la presidencia. Ya el plan de los Obama, ya él lo expresó claramente. Cuando le preguntaron si volvería a ser presidente, dijo no. Yo no quiero ser presidente, eso es mucho trabajo. Yo quiero tener un escritorio en algún sitio y desde ese escritorio dar las órdenes para que se hagan lo que yo quiero. Lo dijo así mismo. Y eso es lo que él quiere hacer. Lo que pasa es que quiere, como ellos piensan que va a haber una presidencia mujer, que sea Michelle la que asuma el papel de presentar la idea en vez de ser él, para no parecer. Pero es que él va a estar detrás. Pero bueno, ese aspecto, pues esperemos. Yo no tengo los elementos para ninguno de los dos, pero lo traigo al ruedo. Lo que sí es esto y que quería tocar. Las convenciones, obviamente, está la parte que es ya el teatro de la presentación. Pero quizás mucha gente no sepa que durante el proceso de la convención, por el hecho de que está todo el mundo, todo el liderazgo del partido está reunido en un mismo sitio, se dan muchas reuniones importantes y se pueden lograr cosas que quizás no se van a publicar, pero que hay unas oportunidades de lograr unos avances importantes en distintos temas de política pública. Y en ese sentido, aunque yo no pertenezco a ese partido, ni estoy de acuerdo con muchas de las ideas, me resultó muy agradable que la delegación de Puerto Rico estuviera activa y estuviera presente. Estuviera unida. Eso porque es importante. Nosotros necesitamos que, sobre todo en el tema de estatus, aunque tengamos diferencias en todo lo demás, en esas reuniones que se van a dar, en ese proceso, nuestras voces sean escuchadas también, porque el proceso a la larga va a necesitar que gente de ambos partidos coincidan en abrirle el paso. Así que en ese sentido,
independientemente de mis ideas particulares, yo creo que es bien importante y creo que todavía tiene el Partido de Puerto Rico tiene un rol importante y espero que... Y en ese sentido yo creo, desde acá como republicanos, quiero felicitar a Charlie Rodríguez como presidente del Partido Demócrata de presentar esa movimiento hacia la estadidad, como lo hizo cuando entregó los votos a favor de Kamala Harris, y al próximo presidente del Partido Demócrata, tú sabes quién es, ¿verdad? Claro que yo sé quién es. Luis Dávila Pernas, y obviamente va a entrar a estar entonces en toda la campaña y va a ser... Y esperamos pues que eso sea de beneficio para Puerto Rico, como sabemos que Luis Dávila Pernas trabaja, aunque trabaja desde un punto de vista que a nosotros no nos parece lo mejor. Ayer, oye, te tengo que decir algo como padre orgulloso, ¿verdad? Ajá. Ayer Carmen lo entrevistó. Y entonces, obviamente, diplomático, elegante, a todo lo que da. Y Carmen dice, qué distinto a tu padre, que es fiero y es todo lo que... Y yo le digo a Carmen... Lo que pasa es que él tiene 39 años y yo tengo 72 años. Los arañazos le enseñan a uno. Pero mira, déjame hablarte ahora de la campaña. Yo cuando el mes pasado Trump estaba arriba, yo le decía a los republicanos, no se hagan de ilusiones de que esté arriba por 7 puntos, porque las campañas pueden cambiar y de hecho en el ciclo de convenciones, siempre cuando hay la convención de un partido sube el candidato de ese partido y cuando hay la convención del otro partido sube en la popularidad de este partido. Claro. Cuando terminó Trump tenía 7 puntos arriba y cuando termina la convención demócrata, Kamala va a tener 7 puntos arriba y la competencia comienza a partir de septiembre, que es cuando la gente va a empezar a gastar grandes cantidades de dinero. Sin embargo, yo creo que Kamala está cometiendo un error de estar haciendo esta semana empezó con políticas que ya metió la pata con la cuestión del price gouging, es decir, el control de precios. Eso es una metida de pata que los mismos demócratas, los mismos comentaristas demócratas han dicho por qué y la eso candidata no va a poder presidenta hacer sin legislación. en Eso un no se lo van a momento permitir. donde sencillamente es para bask in the sun, es sentarse a coger la gloria que le da el ser la candidata, tiene que meterse con una política que es, además desde mi punto de vista, totalmente desacreditada y totalmente desatinada, pero es por lo menos controversial y no le va a ganar los votos que ella piensa. Entonces, eso me parece que demuestra que vamos a tener entonces unos 2 meses muy agitados. No tengo duda también, para que se vea que soy objetivo, que Trump va a meter las patas también, porque a Trump le gusta eso de meter las patas y decir las cosas que no debe, por más que le dicen que se dedique a hablar de los issues, que la economía, que eso es lo que la gente quiere escuchar, qué es lo que va a hacer con la economía, qué es lo que va a hacer con evitar los problemas de la inmigración. Él de todas maneras empieza a hablar de eso y termina atacando y poniendo nombres, lo cual la gente rechaza. Yo creo que hay dos aspectos. Perdona. Trump a mí me recuerda a Muhammad Ali, que hace payasadas así. Yo soy el más lindo de esta campaña. Yo soy el más inteligente. Eso le encanta a la plebe, ustedes lo saben. Bueno, y hay dos cosas, Luis. Yo creo que nada, por recordarlo, porque es que a veces nosotros lo discutimos en las elecciones presidenciales, muchas veces dentro de un contexto muy similar al que discutimos la gobernación. La realidad es que la encuesta nacional puede decir muchas cosas, pero como sabemos, esto es un rompecabezas estratégico donde muchas veces en esa encuesta nacional se pierde verdaderamente cómo va a darse el resultado electoral, porque hay una discrepancia grande entre los estados y el impacto que tienen los estados grandes en ese tipo de encuestas sobre el otro. El otro elemento interesante que se está dando precisamente durante la campaña es que, independientemente de que una persona pueda pensar, sobre todo los demócratas, que está desacreditado, estamos durante la misma campaña, paralelamente está surgiendo la noticia de la posibilidad de que Kennedy no solo se retire, sino que respalde la candidatura de Donald Trump. Lo va a hacer en Arizona en un par de días.
Por eso, lo cual también va a ser un evento. O sea, la campaña es la campaña, y en la campaña puede pasar cualquier cosa y pueden, si hay algo de democracia de verdad en toda la elección, es que en las campañas pasan cosas que cambian los resultados de una manera o de la otra. Así que yo entiendo de que vamos a ver una campaña fuerte. Yo creo que al fin y al cabo va a prevalecer Donald Trump, porque la fuerza la fuerza del péndulo, o sea, el péndulo se movió en los pasados 4 años hacia la izquierda, y eso necesariamente lleva a una reacción de los sectores medios a que eso entonces voten a favor de de unas posiciones más de derecha o más de centro. Pero Trump puede puede hacer perder la elección él con su locura, si no se pone él mismo alguna clase de límite, pues puede votar la elección. Pero fíjate, traigo lo de Kennedy, no solo porque un Kennedy esté respaldando a un republicano, sino porque yo creo que una de las cosas que pasó aquí es algo que hemos visto a veces en Puerto Rico, y es que el overkill en desacreditar a una persona lo lleva a algo que, independientemente tenga un impacto real al final del día en las elecciones, nunca debió haber pasado, porque el Partido Demócrata debió haber buscado la forma de evitar esa situación, porque uno no sabe cuál va a ser el impacto real y uno trata de evitar ese tipo de situaciones. Yo tengo una visión un poquito más cínica de ese asunto. Yo creo que aquí hay unas familias dentro del Partido Demócrata que luchan por el poder dentro de ese partido. Obama es una de las familias, los Clinton otra de las familias, los Kennedy son otra de las familias, y Biden no es una de esas familias. Biden fue un candidato menor dentro de eso. Y lo que vemos es el control de los todavía quedan los Clinton y los Obama, pero ya los Kennedy están fuera, y entonces este es el último de los Kennedy diciendo, yo quiero entrar al baile, y le dijeron, tú no entras al baile, así que te quedas fuera, y sencillamente... Pero creo que la forma, por ejemplo, sobre todo, la forma en que fueron a atacar ciertos aspectos particulares, yo creo que fue un overkill. En cuanto a Kamala, yo quería adelantar, yo creo que independientemente de cómo se muevan las cosas y sin entrar en personalismo, yo creo que uno de los problemas que está teniendo el Partido Demócrata, y que lamentablemente para ellos, ella, como parte de sus expresiones durante la convención, ha caído en eso, es que hay una serie de medidas económicas que verdaderamente son fáciles de catalogar como medidas izquierdistas, que a la mayoría de la gente de clase media trabajadora no les van a gustar, y a los negocios tampoco les van a gustar, y yo creo que no ha podido presentar una visión fiscal económica hasta ahora, porque estamos empezando todavía, claro está, que la separe un poco de ese radicalismo económico al que se le ha adjudicado. Yo creo que ella, en la medida en que no logre presentarse como una candidata en términos financieros, fiscales, económicas, más centristas, va a tener dificultad al final del camino, porque a la postre y a la larga, la parte puramente ideológica sobre aspectos fundamentales sociales es casi insalvable. En la parte económica es que uno tiene mayor flexibilidad de moverse, y en la medida que ella no logre irse un poco más al centro, yo creo que Trump en esa área le puede tener un impacto sustancial y dominarla. Les tengo una pregunta hoy. Ayer Reuters y PBS informaron que Donald Trump había acordado con el primer ministro israelita Netanyahu, y le había pedido que no ceda ni firme una tregua ni un cese al fuego en Gaza, para no darle ventaja a los demócratas. Ya Trump había hecho algo similar, tumbó un proyecto bipartita en el Senado sobre la migración. Y esto nuevamente, y se ha formado un lío porque hay quien entiende que eso es una violación de ley federal. Trump, Luis, está sencillamente trayendo la línea demócrata de que Trump tumbó ese acuerdo bipartita en el Senado. Había un acuerdo que no sirvió, porque al fin y al cabo lo que los demócratas querían mantener abierta la frontera. Era un acuerdo para que 5,000 personas por lo menos al día pudieran entrar a Estados Unidos completamente libres, violando todas las leyes de inmigración.
Así que yo creo que ese es otro asunto. Ahora, en este caso, pues, obviamente, Trump Trump no tiene que hacer eso, porque al fin y al cabo Netanyahu no va a ceder ni un solo punto. Netanyahu ha hecho claro de que él no va a terminar la guerra hasta que destruya a Hamas, lo cual Estados Unidos no se puede quejar, porque Estados Unidos dijo: no terminamos la guerra en Irak hasta que destruyamos Al Qaeda, y Al Qaeda lo acabó Al Qaeda cuando mataron a todos los líderes, y eso mismo es la misma política que tiene Israel en este momento. Hasta que no se acabe Hamas, nosotros no vamos a terminar esta guerra. Así que Trump no tiene que no tiene que pedirle eso a Netanyahu, porque Netanyahu de todas maneras lo va a hacer. Bueno, igualmente vamos a ver este tipo de planteamiento no es totalmente nuevo. Se dio con lo con los rehenes en Irán en su momento, que los demócratas en una época decían que Ronald Reagan pidió que no soltaran los rehenes hasta tanto pasaran las elecciones, porque eso hubiese tenido impacto importante. Se habló en Vietnam en su momento de que funcionarios del partido republicano o el partido demócrata estuvieron promoviendo que no se dieran ciertas cosas a nivel internacional para que no tuviera un impacto en las elecciones. Yo no dudo del todo que ese tipo de situaciones se den, igual que vamos a lo más seguro escuchar que en el contexto de Ucrania se pueden haber dado otro tipo de conversaciones similares, y claro está, yo no tengo problemas con que se discuta, y creo que hay una línea en todo esto patriótica que no se puede pasar, que es que no se pueden comprometer los intereses de la nación por los intereses personales de nadie, y en la medida que eso no se pruebe, pues estamos bien, y es parte de la dinámica natural de la campaña. Claro. En el momento que eso se trascienda, pues entonces ya estamos hablando de otra cosa, y obviamente es repudiable y rechazable. Les traigo otra nota finalmente. Oigan esto. CNN hace un análisis con una entidad educativa sobre cuál es la nación que mejor habla y más habla el inglés en Latinoamérica. Puerto Rico no aparece ni por los centros espiritistas. ¿Saben cuáles son las primeras? No. Está Argentina, la primera. Suponía. Bolivia, se van a sorprender. Perú, ¿ok? Costa Rica, entre otras, ¿ok? Se habla mejor el inglés y más gente lo habla proporcionalmente allá que acá. Yo no sé. Denle las gracias al Departamento de Instrucción de Puerto Rico bajo Celeste Benítez, que fue la que empezó la política de que enseñarle inglés a los niños en Puerto Rico era embrutecerlos, porque los niños a la edad de que estaban en primero y segundo grado todavía no tenían el cerebro formado para aprender un segundo idioma, y de ahí en adelante eso se convirtió en la política oficial del Departamento de Educación, y la han mantenido todas las organizaciones obreras dentro del Departamento de Educación, porque lo que quieren hacer es política dentro del Departamento de Educación. Es parte de lo que te decía ahorita, el complejo de inferioridad que tienen aquellos que no entienden que somos parte de la comunidad americana. Pero todas estas cosas, ¿ustedes saben cuál es el poetic justice de esto? Que independientemente lo que haga cualquier escuela y cualquier educación, el futuro envuelve, quieran o no, el inglés. Porque todos los niños hoy en día, estudien donde estudien, lo que ven y consumen todo el día es material en inglés a través del celular, y sorprendentemente para algunos, yo tengo dos hijos, y en mi casa no es que se promueva una cosa a la otra. Todos los amigos, independientemente de la ideología política, juegan un ratito en español, juegan un ratito en inglés, hablan Spanglish, y ese es el futuro de Puerto Rico y de Latinoamérica en la medida del mundo entero. Claro que esa es la globalización, y todo el mundo está sujeto a eso. Lo que pasa es que la diferencia es que los únicos que tornaron esa virtud en un pecado fueron los ideólogos en Puerto Rico. Parte de nuestra realidad colonial. Gracias a Garriga Picó, tremendo programa me han hecho hoy, y a Gregorio Gartúa, como siempre.